¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy vamos a hablar acerca de la entrevista de opinión. Anteriormente hablamos acerca de la entrevista noticiosa y lo último que habíamos trabajado era el estilo directo y el estilo indirecto. Entonces, ¿cómo se citaba eso? Por supuesto que este tipo de entrevista ya sabemos que se utiliza mucho para redactar las noticias que nosotros estamos haciendo ahora, ¿verdad? Entonces, eh, las que entregamos como tarea, como trabajo, que es el primer género que estamos trabajando. Y el segundo es el de la entrevista. Hoy estamos con la redacción de la entrevista de opinión. Esta redacción que tiene algunas características diferenciadas también desde la confección y el tipo de entrevistado. La confección de la entrevista, de las preguntas, por supuesto, y del tipo de entrevistado, de la fuente que nosotros consultamos. Ahí está la notoria diferencia para que nosotros sepamos qué representa la opinión. Esta es la primera vez que encontramos algo que nos permite obtener valoración acerca del hecho. Pero no es una valoración que nace del periodista, sino que es una valoración que nace de un entrevistado que natural y normalmente debe ser especialista en el área que se está trabajando. Al definir la entrevista de opinión se distinguieron tres casos. Vamos a ver. El primero, entrevista de opinión sobre hechos de actualidad con estructura de noticia. Entonces ahí a un especialista nosotros le podemos consultar acerca de el procedimiento que se realiza por parte de las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en el interior del país con respecto a la lucha contra el EPP. Un ejemplo. Segundo caso, entrevista de opinión sobre hechos de actualidad que no sigue la estructura de la noticia. Entonces esto puede ser más abierto y puede servir también para otros géneros periodísticos. Una opinión que permita que nosotros podamos hacer, por ejemplo, la redacción en una crónica, es también posible y también permitiría incorporar opinión también en un reportaje, por ejemplo. El tipo de entrevista de opinión número 3 sería la entrevista de opinión sobre temas de interés permanente. Ahí es donde entra a participar más aún todavía esos especialistas, entran a participar los especialistas, por ejemplo, en un programa de televisión, un espacio especial en donde se dedica un tiempo para hablar de temas recurrentes como por ejemplo las cuestiones sanitarias, cuestiones de salud, el tema del coronavirus, cuestiones relacionadas al dengue, la política, la economía, la sociedad en general, pero situación narrada por especialistas. Acá no hay ninguna opinión que emane del periodista. Ni siquiera es recomendable que se incorporen preguntas de contenido opinativo de parte del periodista. Entonces las preguntas siempre son para recabar información que es importante y que es útil y que emana, que se da a conocer a partir del entrevistado. O sea que acá nuestra estrella, otra vez no es el periodista, sino que es el entrevistado. Todo lo que se dijo para la redacción de la entrevista noticiosa es válido para el primer caso de las de opinión. Por ejemplo, se trabaja una entrada, un segundo párrafo, un desarrollo y un remate. Más o menos de manera similar podría establecerse esta redacción de la entrevista que nosotros vamos a hacer también, ¿verdad? Lo principal se dispara desde el principio haciendo hincapié en el cuándo. Fulano de tal opinó ayer que las disposiciones sobre tal cosa son tal cosa. Perengano al hablar de tal cosa y cual cosa dijo esta tarde que. Bueno, esa es una opción. Se verán ahora los casos restantes a partir de una consideración importante. La entrevista de opinión que no sigue la estructura de una noticia
encuentra su mejor lugar en publicaciones y programas de radio o televisión de mayor periodicidad que los diarios y noticiarios, así como les había mencionado. Con este tema del periodismo digital, es normal que se tenga un espacio de entrevista dentro de lo que es la plataforma digital del medio de comunicación. Es poco frecuente, por lo tanto, que se ciña a los rígidos requerimientos de una entrevista informativa, pues es una cuestión más abierta, más dialogada. Toda entrevista contiene dos elementos fundamentales, tema y personaje. Atendiendo a la preponderancia de uno u otro, es posible establecer dos casos. Vamos al primer caso. Entrevista de opinión fincada en el tema. O sea que el tema es más importante que el entrevistado. Considérese que un asunto de actualidad o de interés permanente sugiere la realización de un determinado trabajo periodístico. Se tiene el tema y se busca al personaje que pueda dar una opinión o un comentario autorizado. El tema ha originado la entrevista. Por eso dije, el tema es más importante que el entrevistado. Se tratará pues de una entrevista de opinión fincada en el tema. Muy bien, ya tenemos claridad acerca del primer tipo. La otra clase de entrevista de opinión es la fincada en el personaje. El personaje, el entrevistado, el profesional es más importante que el tema que se está mencionando, vamos a decir. La presencia de un personaje puede ser el pie de una entrevista de opinión. Supóngase la llegada al país de una celebridad mundial, como por ejemplo el Papa o el secretario de las Naciones Unidas, el presidente de tal país, jefe de gobierno, un famoso luchador por la paz, o bien un premio Nobel. O se encuentra a un viejo intelectual o sobreviviente a algún hecho histórico trascendental. Los directivos o el reportero de un determinado medio periodístico suponen que tal o cual personaje merece ser entrevistado para que el público lo escuche hablar de su especialidad. Por eso les dije, tiene que ser especialista en lo que hace, a lo que se dedica. Tiene que tener propiedad a la hora de hablar. Y ustedes van a elegir también entre sus conocidos a personas que puedan hablar con propiedad acerca del tema seleccionado. Ya sea este tema más importante que el entrevistado o sea el entrevistado más importante que el tema. Por eso ha surgido una entrevista de opinión fincada en el personaje. ¿Cómo se hace la entrada de la entrevista de opinión? Se sabe ya que la entrada de una noticia o una entrevista noticiosa tiene por objeto informar al receptor, no otra cosa, sino que informar. La entrada de una entrevista de opinión, en cambio, tiene como función principal situar al receptor, hacerle ver la importancia del tema o del personaje abordados. Si la entrevista está fincada en el tema, la entrada servirá para señalar la importancia de ese tema y justificar así el que ya se haya buscado una opinión determinada. Si la entrevista se finca en el personaje, la entrada servirá para presentar a este y demostrar su autoridad en la materia que aborda. Punto 1. Entrada de una entrevista de opinión fincada en el tema. Dos clases tenemos, ¿verdad? Seguro que vamos a tener algunos ejemplos más. Primero, entrada de una entrevista de opinión fincada en el tema. Un ejemplo puede mostrar mejor los posibles casos. Suponiendo que la violencia social cobra auge en su forma de incremento de asaltos a domicilios y personas, este se convertiría en un tema de actualidad. Pasa mucho en ciertas ciudades de Paraguay. El reportero entonces busca a una persona autorizada, conocedora de este fenómeno para que hable del problema. Al redactar la entrada de la entrevista obtenida puede recurrir a dos sistemas. Tenemos estos ejemplos en la página 133 de nuestro material, la entrevista. Va por ejemplo, entrada de prólogo. El significativo aumento de atracos en distintas partes de la Ciudad de México alarma a distintos sectores sociales que reclaman mayor seguridad para los habitantes. Los informes policiales arrojan este balance comparativo. 722 asaltos en los últimos 15 días, en tanto que el año pasado, en el mismo periodo, no llegaron a 100. Bueno, esa es la forma de ingresar en la entrada, ¿verdad? Segundo párrafo. Fulano de tal muestra al reportero un álbum de fotografías con asaltantes fichados por la policía,
cuyos rostros parecen resentir la pálida luz que una lámpara antigua echa sobre sus números de ficha. Ahí incorpora el periodista alguna opinión, ¿verdad? Alguna descripción, pero de carga opinativa. No es muy recomendable esto. Entrada de gancho, un ejemplo. El pasado 3 de julio, Juan José Rodríguez, un muchacho de 17 años, llegó a su casa al filo de las 6 de la tarde, como era su costumbre desde que empezó a trabajar en una fábrica de hilados. El día anterior, él y Esteban Martínez habían reñido por un asunto sin importancia, y Martínez le dijo: "Te voy a matar". Juan José se encogió de hombros y se marchó, pero esta vez, al regresar del trabajo, 4 jovenzuelos liderados por Esteban Martínez lo esperaban para golpearlo hasta dejarlo moribundo. Es otro ejemplo. Segundo párrafo, escenas como la anterior se repiten frecuentemente en las principales ciudades del país. Jóvenes que se hieren entre sí, muchachos delincuentes que agreden aparentemente por el gusto de agredir, expulsados de sus escuelas o sin oportunidad de estudiar. Desde hace muchos años son materia de preocupación social y de especialistas como el doctor fulano de tal, presidente del Consejo Tutelar para Menores, quien afirma lo siguiente, y ahí va la entrevista. Bueno, vamos al caso 2, entrada de la entrevista de opinión fijada en el personaje. Si llega de Ecuador un connotado médico, especialista en parálisis infantil, aunque el tema no ocupara en ese momento la atención del público, la personalidad del entrevistado hace que el tema cobre importancia periodística. De modo semejante a los ejemplos anteriores, la presentación del personaje puede hacerse en dos formas. Vamos con la entrada. La semana pasada llegó a México el pediatra ecuatoriano fulano de tal, doctorado en la especialidad de parálisis infantil, director del Centro de Enfermedades, etcétera, etcétera. Y la entrada de gancho, anécdota real, sirve para presentar al personaje, dice el punto B. Vamos a la entrada. Sucedió hace poco más de un año en la ciudad de Quito, en la antesala del Sanatorio La Providencia, un joven matrimonio aguardaba. La puerta de la sala de operaciones dio paso a una enfermera que fue abordada por la pareja. ¿Cómo está el niño?, preguntó el hombre. Todavía no puedo decirle nada, respondió la enfermera, pero la operación está por terminar. Habían transcurrido ya 3 horas de impaciencia y todavía pasaron 10 minutos antes de que el doctor fulano de tal llegara hasta ellos. Su hijo está perfectamente, dijo con sencillez. El doctor fulano de tal acaba de realizar con éxito la única operación que se ha hecho en el mundo en un niño de 18 meses atacado de parálisis infantil y que le valió al pediatra ecuatoriano ser considerado por la Asociación Internacional de Lucha contra la Poliomielitis como el mejor especialista de América Latina, etcétera, etcétera. De ningún modo se requiere decir que estas sean las únicas formas de comenzar la redacción de una entrevista de opinión. Son las más características, pero en cada caso el reportero puede encontrar una forma diferente de iniciar su escrito, teniendo siempre en cuenta que el objeto de una entrada de entrevista de opinión es situar al lector en el tema o justificar la autoridad de la persona entrevistada. Bueno, con respecto al desarrollo y el estilo de la entrevista de opinión. Tanto el desarrollo como el estilo periodístico de una entrevista de opinión son más elásticos que el de una entrevista noticiosa. Resuelta la entrada, el desarrollo puede redactarse en orden de importancia decreciente, tipo pirámide invertida también puede ser. Acomode las declaraciones del personaje de acuerdo a su importancia. Método similar a la pirámide invertida explicada en el desarrollo de la noticia. En agrupación de temas, es muy probable que durante la plática el entrevistado haya abordado desordenadamente diferentes asuntos o diferentes aspectos del asunto central. Entonces organizamos nosotros por tema. El desarrollo lógico en agrupación de temas exigiría ordenar la redacción de la entrevista para proporcionar al lector o a la escucha de radio y televisión un panorama del asunto abordado por el personaje en sus distintos planes y detalles. Desarrollo cronológico. A partir del segundo párrafo se relata la entrevista en el mismo orden que fue realizada. Este desarrollo, que facilita notablemente la tarea del reportero, es adecuado en entrevistas breves, que se han realizado ordenadamente y en las que no existe el riesgo de confundir al receptor o en las que el asunto va cobrando una intensidad, un suspenso determinado que conduce a un desenlace. Entonces, esta también es recomendable para hacer el trabajo de desarrollo cronológico.
Conviene evitar la primera persona del singular. Me dijo, me explicó, nos dijo, nos explicó. Por algunas cosas que yo ya les dije. Mencionó, estableció, afirmó, es lo más recomendable. Lejos de desaconsejarse la forma dialogada, la entrevista de opinión suele adquirir agilidad, sabor, viveza cuando se utiliza el diálogo siempre y cuando el reportero no aproveche sus intervenciones para presumir su capacidad, su sagacidad o su inteligencia. Otra vez, lo más importante del entrevistado. Se nota claramente cuando un periodista quiere pasarse de listo o de personaje noticia, inclusive se suele pasar. En estos casos se debe evitar las preguntas inútiles o largas que sean contestadas por el entrevistado con sí o no, la pregunta cerrada. Tienen que ser abiertas, que la persona pueda responder como corresponde. Este procedimiento es inconveniente porque resulta ineficaz en la realización de una entrevista, es también intolerable en la redacción. Ejemplo de forma dialogada incorrecta. Usted nació en el estado de Morelos, sí. Antes de dedicarse al cine, trabajó en la televisión y en el teatro, ¿verdad? Sí, efectivamente. Entonces eso no aporta, pues. El reportero debe recordar que al lector, al televidente, al radioescucha, le interesa oír hablar al entrevistado. Las preguntas del periodista que se incluyen en el texto periodístico deben ser tan solo para darle fluidez al escrito, para hacer más lógicas y significativas las respuestas. Debe ser un recurso puesto al servicio del entrevistado, no al servicio del propio reportero. Todavía alcanzamos a oír un ejemplo de este. Acordes del ensayo, después tuvimos que recorrer en pos de fulano de tal al célebre director de origen polaco que ha venido a México. Dice. El ejemplo. ¿Qué opina usted, maestro de la Sinfónica Nacional de México? Estoy convencido, dícele. ¿Qué se requiere para que acceda a ese horizonte? Cuando yo recomiendo que hagan las preguntas, doy como consejo que no se repita qué, qué tipo de, qué cosa, qué, sino que lo que conviene es cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Incorporemos las cosas y vayamos intercalando las preguntas, porque si no queda muy mal. Muy bien, eso es lo recomendable para nuestra entrevista de opinión. También es posible que hagamos pregunta-respuesta o bien lo hagamos de forma narrativa, dialogada. Son dos opciones que tenemos a la hora de redactar, así que las dos formas estarían bien. La próxima clase estaremos hablando acerca de la entrevista de semblanza, que tiene algunas pequeñas diferencias con respecto a lo que trabajamos hoy. Le agradezco nuevamente por la atención, nos volvemos a ver pronto. Fuerte abrazo a la distancia.